Ahora sí, señores, le damos la bienvenida a Oriental 770M al escritor Roberto Bennett. ¿Cómo estás, Roberto? A ver ahí si nos Hola, escucha hola. Roberta. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Nos Sí, hola. escuchás? Ahora sí, a Marcelo, ¿cómo ver. estás? ¿Ahora nos ¿No me escuchás? oías bien? A Ahora ver, sí te escucho perfecto. Bienvenido a Oriental, ¿todo bien? bien, 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 gracias. ¿Me oís bien ahora, no? Sí, ahora te escucho perfecto, perfecto se te escucha. Ah, está. Tuve que cambiar Gracias. la ubicación. Gracias por estar ahí con nosotros, Roberto, y darnos esta entrevista en vivo, justamente para hablar de libros. A nosotros nos gusta hablar mucho de libros con escritores y saber un poco también el trasfondo de por qué nacen estos libros, qué hay detrás, qué objetivo, cuál fue el proceso de creación de esos libros. Y la verdad que encontré uno de tus últimos libros que ya el título, ¿verdad? Es transgresor, llama poderosamente la atención porque hay que decirlo, aquellos que no lo saben, que este título es Matar al Papa. Así que bueno, queremos saber, ¿verdad? En profundidad sobre este libro que toma una figura histórica, real, como el Papa Pío XII, pero también tiene una parte de ficción, en donde vos con tu ingenio lográs mezclarla y conectarla con esa parte de la historia que todos sabemos que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, una época crucial para la humanidad que hasta el día de hoy, en este pleno año 2026, estamos viviendo sus consecuencias. Así que te dejo el micrófono abierto para que nos cuentes, Roberto, de primera mano, de qué trata este libro llamado Matar al Papa. Bueno, muchas gracias por, por todo lo que comentas sobre mi libro. Efectivamente, el título tiene un origen en un evento que sí sucedió en Roma en el año 1940, el mes de mayo de 1940. Yo estaba pensando, tenía interés en continuar lo que había iniciado con un cuento en mi libro anterior que se desarrollaba en Florencia y que era un cuento en el cual intervenían personajes reales y algunos ficticios, eh, personajes de la diplomacia británica y que transcurría, ya te digo, en el año 1900 o el evento en 1940, pero el cuento mío empieza en el 38, 39. Ujú. Y fue un cuento que tuvo mucho éxito y varias personas me dijeron, pero esto es para una novela, esto tenés que seguirlo. Y me gustó la propuesta, la idea me pareció interesante y el cuento en sí me parecía que era un cuento divertido con muchísimas posibilidades. Entonces eh, me senté a pensar, bueno, a ver, qué momento de la historia y en qué me puedo basar para escribir una novela, que siempre es bastante más complicado que un cuento. Si Claro. bien escribir un cuento es muy difícil, la gente que no ha escrito un cuento no se imagina lo difícil que es escribir un cuento, porque la novela tiene un desarrollo que puede variar, pero muchas veces tenés capítulos que son un poco sirven de nexo entre un buen capítulo y otro buen capítulo, y hay veces que por necesidades, por imposición de la editorial, tenés que llegar a 200 páginas y estás en 190 o 180. Y hay muchos casos de libros famosos en realidad, Sí. en los cuales el autor escribe un capítulo que es casi una descripción técnica de algo para rellenar y llegar a la meta de las 200 páginas. Un ejemplo clásico de eso es Ian Fleming, el autor de las historias del agente 007, que en Casino Royale, que es
la primera novela que él escribió, se desarrolla en gran medida en el casino y bueno, no llegaba a lo que la editorial le exigía. Entonces hay un capítulo en el cual él, que era muy timbero, que le encantaba Mm, los juegos, el casino, él se dedica a describir cómo se juega a los distintos juegos o los juegos que él prefería, punto y banca, el casino, la ruleta, perdón, y es como un manual, pequeño manual de algunos de estos juegos ujú. que uno va a disfrutar o no al casino. Y así cumplió el requisito, pero en realidad de literatura tiene poco, vamos a decir. Entonces me quedó grabado ese ejemplo y dije, bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Empiezo a leer más sobre esa época en Italia, Bien. una época efervescente también en Europa, sin ningún lugar a dudas, una época muy trascendental. Sí, sí. Empieza en el 36, cuando Hitler se convierte en el canciller alemán, y empieza con su política de expansión territorial en Europa, cosa que tiene mucha similitud con la manera de pensar de Putin, que quisiera repetir Sí. lo que era la Unión Soviética. Para él es importante que Rusia recupere la trascendencia y la importancia territorial que tenía en la Unión Soviética. De ahí lo de Ucrania, de ahí lo de Bielorrusia, de ahí de las amenazas a los países bálticos, de ahí el miedo que existe en la Europa actualmente, en la Europa central, por justamente las ambiciones de Vladimir Putin. Ujú. Y entonces me puse a ver eventos que habían sucedido en esos años y aparece la figura de Pío XII, el Papa Pío XII. Y entonces Pío XII evidentemente fue un papa muy controvertido. Mucha gente lo discute, Hay gente que lo no, quiere no, y hay gente que lo critica, ¿no? Hay de los dos bandos. hay de los dos bandos y todavía no se han aclarado muchas de las dudas Ajá. de cuál era verdaderamente la manera de pensar de Pío XII, si era Ujú. pro-nazi o si era solamente anticomunista, Ujú. si él ayudó o no ayudó a los criminales de guerra nazis a escapar de Europa y venirse a América, en la famosa ruta de las ratas, que era la vía de escape al final de la guerra. Bueno, tú una cantidad de cosas que yo empecé a leer y leer y leer y me pareció fascinante. Entonces encuentro un relato, una nota de prensa de mayo de 1940, que un día, un domingo, iba Pío XII en su coche rumbo a una basílica de Roma Sí. a decir misa. Ujú. Y Pío XII se peleaba mucho con los fascistas, no era amigo de Mussolini, no estaba de acuerdo con muchas de las cosas de Mussolini, y entonces los fascistas le tenían rabia, vamos a decir, lo veían como Tremendo, un enemigo del fascismo. tremendo, Entonces él va tremendo. en el auto y justo había una manifestación de fascistas y lo ven y lo identifican a él. Entonces rodean el auto y empiezan a golpear el capó, el techo, los vidrios y empiezan a gritar matar al Papa, Mirá vos. matar al Papa, matar al Papa, matar al Papa. Y bueno, se pega tal julepe Pío XII que le pide al chofer que dé vuelta, se va de ahí, vuelve al Vaticano, se encierra en el Vaticano y se queda en el Vaticano autoexiliado Sí, hasta sí. que cae Mussolini y él entonces puede salir del Vaticano. Pero otra cosa que yo no sabía
es que él se había encerrado en el Vaticano y que no había tenido libertad de movimiento en varios años, hasta que, vuelvo a repetir, hasta que Ujú. cae Mussolini. Entonces, este enfrentamiento me inspiró a escribir y me dio Claro, el tal título cual. de la novela. Que salió Y de la calle mismo. El título salió de la boca de estos fascistas en donde aconteció en un hecho concreto, real, ¿no? O sea, ¿qué título? sí, 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 y me encantó porque tiene una fuerza bárbara. Sí, tal cual. Eh, Luego he tenido que estar aclarando muchas veces, y esto es una anécdota que te voy a contar. Este libro mío, Matar al Papa, fue eh, publicado en una editorial argentina. Salió primero en Argentina y luego en enero del año pasado fue lanzado aquí en Uruguay. Cuando yo empiezo a las entrevistas sobre todo a las eh, presentaciones en distintos lugares, en bibliotecas o incluso en el Palacio Municipal de La Plata, este, yo noté, porque uno cuando está con un libro y sentado frente al público, Ujú. nota en las caras el interés o si están por curiosidad, si están porque le interesa realmente o si están por cumplido, por quedar bien contigo o con la editorial. Y yo noté que Ujú. había una seriedad mayor Mm. de lo normal entre la gente. Me miraban Había con cara rara. cierta En- presión, ¿percibiste, Roberto? sí, 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 sí. Claro, esto era a principios perdón, esto era en noviembre del 2024. Sí. Entonces, de repente se me iluminó la cabecita y digo, claro, esta gente que todavía no sabe bien de qué trata el libro, cree que yo estoy hablando de Francisco, el Papa Ah, argentino. claro, sí, sí, sí. Entonces tuve que empezar y a partir de ese momento lo repetí en todas las presentaciones que tuve en Argentina, aclarando, miren que esto es una novela de los años 38, 39, 40, 41, en Italia y el Papa es Pío XII, no es el Papa Francisco, Claro, porque ahí había una respiraron. sensación, claro, había una sensación, sobre todo en la Argentina tenemos que tener en cuenta que es muy Estado religiosa, la católico. gente Sí, sí. es mucho Sí, más sí. que aquí, Sí, sí. y era el papa de ellos. Entonces, Claro. evidentemente, parecía como que este uruguayo se estaba metiendo con el papa argentino. Claro. Te iban a linchar, Pero bueno, Roberto. Menos mal que lo aclaraste. sí, es que, viste, cuando vos sentís, decís, ¿qué pasa? Que hay Claro. algo que no. Yo miraba, normalmente yo busco, bueno, como todo el mundo creo que tiene que dar una charla o algo, yo busco caras en el público que son más receptivas, que te están mirando con una mirada positiva o una Ujú, sonrisa, y muchas veces arranco hablándole a ellos. ujú. Entonces se crea una relación mejor en la presentación, en la disertación, porque parece como que estás hablando a una persona en particular o a alguien en particular y es como que es más creíble, ¿no? Para el público. Pero ese es el origen digamos, el origen del título que estoy muy contento que se me Sí, sí, ocurrió. sí. La verdad, estoy muy contento porque ha sido comentario en todos lados. El Sí, sí, título sí, ha sí. sido comentario en todos lados, algunos diciendo, Totalmente. pero qué fuerte, que esto, que el otro, pero no pasa desapercibido. Y, Totalmente, lo, lo- totalmente. Y y los además libreros se sí, sí. acuerdan enseguida. Si tú le preguntas, ¿tenés matar al Papa? Ah, sí, matar al Papa. Al Lo, toque. lo- lo lo tienen registrado. El título es muy Claro. importante para un libro. Ujú.
el, el- por ejemplo, Cien años de soledad es un título espectacular Claro, sí, sí, porque sí, sí, sí. te hace pensar una cantidad de cosas y de qué va esto, 100 años y cómo es esto. O sea, el título, así como puede haber un título flojito, flojito que arruina las ventas, si le Ujú. pegás con un buen título, te ayuda a las ventas, sin Claro, duda. totalmente. Además, se tiene mucho impacto el nombre que elegiste, Matar al Papa, porque uno levanta la oreja, ¿no? Y ya mismo quiere saber, bueno, ¿de qué papa? ¿Del papa actual? ¿De cuál papa? La verdad que sí, es un título que tiene un impacto profundo en quien lo escucha y alimenta esas ganas de leerlo, ¿no? Y ya cuando uno Sí, se pone a investigar que, bueno, tiene que ver con el Papa Pío XII, ¿verdad? Que su nombre, si sí, mal no recuerdo, era Eugenio, Eugenio Giuseppe Pacelli, Pacelli, ahí va, Eugenio Giuseppe Pacelli. Pacelli, que bueno, es un papa muy diplomático, ¿no? Que se sabía mover muy bien políticamente y que les tocó vivir con estos personajes pesados, ¿no? Que tuvo la humanidad Sí, en ese siglo XX, como Hitler, como también Mussolini, lidiar también con los intereses de los países aliados. Me imagino que también Churchill desde Gran Bretaña y bueno, también de Estados Unidos a distancia, también no debe haber sido nada fácil. Francia también ahí cerquita, y Rusia, ¿no? Con todo el poder del bueno, comunismo que se acercaba. claro, él tenía, era un personaje muy, muy político Sí, sí. y muy enigmático. Era de esas personas que despiertan o admiración o odio, ¿sabes? Ujú, ujú, Nadie quedaba indiferente ante Pío XII. Lo ujú, que sí, y se han dicho muchas cosas, muchas que son falsas, ujú. acusaciones o halagos o detalles que transcurrieron, pero que no fue Pío XII quien lo hizo, sino que fue uno de los cardenales que lo rodeaban. O sea, el punto principal a tener en cuenta es el momento en el que él asume como papa Claro. y lo que está pasando a su alrededor. Ujú. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que le da más, más ritmo al Ujú. libro, Sí, porque sí, sí. si bien es ficción, pero el Ujú, 80% de los personajes que aparecen en la novela, el ujú, 80% de lo que aparecen, dicen, escriben, es verdad, ujú. Qué bárbaro, es qué tal cual bárbaro, sucedió. Y qué el bárbaro, veinte qué por obra. ciento Claro, el 20% es la parte, digamos, de literatura pura Sí, sí, que sí, actúa como nexo, una pareja ¿eh? sí, sí. que actúa como nexo a lo largo de todos los años, estos desde el 38 hasta el 41, que entran y salen de distintos episodios. Bien. Entonces, una profesora de la Facultad de Humanidades, profesora de literatura, este, un comentario que me hizo y que me pareció muy acertado, me dijo, me has dado una lección de historia que yo Ujú, desconocía. Dice, porque yo sabía los grandes titulares, como la mayoría de la gente, sobre Pío XII. ujú, Y según ujú, quién escribía el titular, según la tendencia que tenía. ujú. Y tú me hiciste interesar en profundizar en el personaje y en los momentos que se vivían. Yo llegué a varias conclusiones. Yo estuve 2 años para escribir este libro, Ujú, porque para poder escribirlo y convencerme a mí mismo de que lo que yo decía era real y que los personajes actuaban de esa manera y pensaban de esa manera, tenía que leer muchísimas revistas, novelas, libros de historia, para ujú. poder empaparme y ver, bueno, pero este era así o era asá, y para que la gente lo creyera, ¿no? Para que no pensara que yo me estaba inventando
una actuación de alguien Claro, que, sí, sí. que había vivido, ¿me entendés? Que había vivido, había existido y había actuado. Y ahí fui descubriendo facetas Ujú, de los personajes principales ujú. que me hicieron, la verdad, me hicieron abrir los ojos y entender mejor. Yo primero tuve que entender bien la época. A mí me encanta historia, pero sin embargo tuve que entender bien Ujú. la época Claro, y las personas que estaban interviniendo, los intereses que tenían y esos secretos que a lo largo de los años se van descubriendo, pero que fueron fundamentales, las intenciones de hacer algo y vendérselo al pueblo de otra manera, ¿me entendés? claro, sí, sí, sí. Y una de las cosas que yo descubrí de Pío XII es que él en realidad, yo no creo que él era pro-nazi. Ujú. Esta es mi opinión personal. No Sí, sí. quiero que los que vayan a leer el libro digan, ah, ya me contó que no. Cada uno saca su conclusión. Yo no hago a nadie decir algo que no dijo para convencer al lector. Es Ujú. el lector el que llega a la conclusión leyendo las acciones y los escritos y las reuniones, lo que hizo cada uno. Yo encontré que el personaje de Pío XII tenía una cosa muy clara en la cabeza y era que él no podía ofuscar a Hitler Ujú. porque había millones de católicos alemanes y si él se enfrentaba abiertamente a Hitler, lo iban a sufrir los católicos alemanes. Claro. Y probablemente les iba a pasar lo mismo que le estaba pasando a los judíos, a los gitanos, a los polacos, a los rusos, a los que le caían mal a Hitler, que los mandaba a un campo de trabajo o campo de exterminio. Ujú. Entonces él tenía pánico de provocar la ira en Hitler contra el catolicismo, contra los Claro. católicos. Eso lo hacía a él quizá ser más contemplativo con algunas de las cosas que hacía Hitler. Y Hitler a la vez era consciente de que el Papa mandaba sobre millones de alemanes. Claro. Millones. El Papa era el político más grande Ujú. después de él, después de Exacto. Hitler. Eso Hitler lo entendió muy pronto. Ujú. Entonces se dio cuenta de que sin permitirle cualquier cosa a Pío XII, podía tener un vínculo un poco más, no digo amistoso, pero más bueno, hasta acá te dejo llegar, no, en esto otro no te lo puedo permitir, bueno, por favor, aclará. Y llegaron a un acuerdo que era, el interés de Hitler era dividir la, el mando de los alemanes. Él quería mandar la política en Alemania, Ujú. la industria en Alemania y la manera de actuar de Alemania ante los otros países. Eso era algo que él quería hacer, el que decidía. Y luego, en la parte de la conciencia, en la parte de la solidaridad, eso se lo dejaba. Y no, y las escuelas, me Ujú. olvidaba, la escuela. Hitler Ujú. quería ser el que dominaba la educación en Alemania. Ujú. Ujú. Pero lo otro se lo dejaba a Pío XII, a los católicos, y Ujú. con eso él mantenía la paz dentro de Alemania. Esto hay que entenderlo porque lleva a que ambos digamos, se respetaban. Yo Exacto. no me meto en esto, tú no te metas en esto. Lo que pasó fue que vino la, la, la,
empezaron las anexiones que empezó a hacer Hitler. Empezó primero en la incorporación de Austria, en el famoso Anschluss, que incorpora a Austria a la gran Alemania que él quería volver a construir. Luego está Checoslovaquia, primero con los Sudetes, donde vivían miles y miles y miles de alemanes. Y él usa el mismo argumento que usó Putin con Ucrania. Y esto es otra de las cosas que me ha ayudado a vender muchos libros. La similitud entre lo que sucedía en esos años Ujú. y cómo se repite la historia ahora. El argumento que usaba Hitler era que en el norte, toda la parte noroeste, vamos a decir, de Checoslovaquia, la mayoría de la gente era alemana, habían sido alemanes, Claro. que seguían hablando en alemán, que habían quedado dentro de Checoslovaquia después de la repartición que hicieron los aliados después de la Primera Guerra Mundial, pero que eran alemanes. Y los checos tampoco los trataban muy bien porque esta gente hablaba en alemán y no se incorporaba bien a la nueva República de Checoslovaquia, que fue una Ujú, creación del Tratado de Versalles. ujú. Entonces, él usa ese argumento cuando él se reúne con Chamberlain y con Daladier, con los dos primeros ministros de Francia y de Gran Bretaña. Sí. Él les explica esto y les dice, miren, esta gente está en el limbo, no los aceptan los checos y yo no puedo hacer nada y son alemanes, son ciudadanos de Alemania. Creo que en la repartición que se hizo en Versalles se cometió un grave error Ujú. y yo quiero recuperar esto. Por eso yo pido la anexión de la zona que se llama los Sudetes. Bueno, como los franceses y los británicos todavía estaban sufriendo los, la, el desastre de la Primera Guerra Mundial, donde Ujú. murieron 2 generaciones de europeos, lo último que estos querían era una nueva guerra. Entonces, para apaciguar a Hitler, aceptaron que él se comiera los Sudetes. Ujú. Piensen ustedes que cambiando los nombres de los territorios es exactamente lo mismo que dice Putin con respecto al Donbass. Que Ujú. el Donbass es un territorio fronterizo con Rusia y que Ujú. los que viven ahí son rusos y que hablan ruso y que deberían estar dentro de la Federación Rusa y no dentro de Ucrania. Y por eso él ha invadido, para recuperar a estos. Es exactamente igual. Y a mí lo Ujú. que me preocupó cuando empezó el incidente hace 4 años en Ucrania o antes porque primero se comió la península de Crimea, es que la reacción de los británicos y de los franceses fue de debilidad. Toda Europa no quiso enfrentarse a Putin y decirle, no, muchacho, no, Ujú. no lo podés hacer. Ucrania es un país independiente, libre, esto es una invasión y no te vamos a permitir. No, como que jugaron de callado esperando que Ucrania, bueno, cediera los territorios o Sí, sí. que la pelearan, pero nunca de llegar a una guerra de 4 años y que sigue, ¿no? Una guerra Nadie se lo desastrosa. imaginaba, ¿no? Nadie se lo imaginaba y es increíble, ¿no? Esa conexión que realizás, Roberto, con aquella guerra, Segunda Guerra Mundial y lo que estamos viendo ahora, que esto es opinión Exacto. personal, ya estamos viviendo una tercera guerra Sí, sí, mundial, sí. por supuesto que con el blindaje de los medios de comunicación, porque seguramente hay varios frentes, tenemos el frente en Europa entre Rusia y Ucrania, tenemos este nuevo frente en Medio Oriente que ya hacía un tiempo, ¿no? Que estaba Sí, sucediendo y ahora, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero digo, cómo juegan también estos personajes, no solamente los presidentes, los líderes políticos, sino también la figura del Papa,
que como tú bien dijiste, después la historia lo juzga y tiene una tribuna que lo odia y una tribuna que habla muy bien. Y yo te quería preguntar algo, porque tú me mencionaste que estuviste en la ciudad de Florencia, en Italia, una ciudad con mucha simbología, una ciudad Uh, muy, muy sí, sí. esotérica, una ciudad muy identificada con la estirpe italiana. ¿Y qué percibiste ahí cuando se hablaba, bueno, de la Segunda Guerra Mundial y del actuar, del proceder del Papa Pío XII? Bueno, eh, te voy a decir una cosa, trayéndolo al día de hoy, justamente yo estuve eh, hace un año, creo, un año y medio, estuve en lo que se llama la Europa Imperial de turista. Wow, sí, sí. Empezamos en Viena, luego fuimos a Hungría, luego fuimos a Eslovaquia, luego pasamos a la República Checa y Ujú, terminamos en Berlín. Muy, muy interesante porque ahí uno palpa, entiende y ve mucho mejor lo que está pasando en Ucrania, lo que es Europa realmente y lo que ujú. los piensan todos los ciudadanos de esa zona. La primera cosa que me sorprendió Sí, y me intrigó es que todas las ciudades, todas, tenían y tienen todavía, estoy seguro, infinidad de banderas ucranianas colgando de los balcones. ujú, Y en los edificios públicos, la bandera del país correspondiente y la bandera de Ucrania. Eso realmente me impresionó como una reacción sí, sí. de apoyo que a la vez es una expresión de temor a lo que el oso ruso puede representar para la zona. Ujú, Eso fue una de las primeras cosas. Segundo, que todavía hay mucho temor a los rusos. Por ujú. ejemplo, hay estatuas, enormes estatuas, arriba de cerros, por supuesto, para que se vean mejor, tanto en Sí, Budapest como en Eslovaquia, incluso en la República Checa, de homenaje a los soldados rusos. Nadie se ha atrevido a quitarlas, ujú. no se han atrevido a quitarlas. Están ahí donde las colocaron los soldados de la Unión Soviética. Entonces, uno ahí se da cuenta que el pasado de la Segunda Guerra Mundial está presente y vivo todavía. Entonces, Exacto. cuando ellos ven lo que está sucediendo en Ucrania, realmente empiezan a sentir pánico. En los Ah, países bálticos, por ejemplo, fíjate que en Lituania, hace 3 meses, el gobierno lituano se hizo un simulacro de evacuación de la capital y movieron a 600.000 personas un día fuera de la capital hacia pueblos del interior como ensayo si a Lituania la invaden los rusos. Esto pasó hace 3 meses. No estamos hablando de 1940. Esto exacto. se pasó 3 meses. Lo tienen muy, muy presente. Hay temor sincero, real, a una tercera guerra mundial. Entonces, las huellas de lo que yo describo en mi libro están todavía ahí, están Exacto. vivas. Eh, es imposible no ver los campos de exterminio o los guetos donde vivían y donde arrestaron Exacto. y fusilaron judíos o gitanos, sobre todo en Hungría. Este, y eso te da una sensación que cuando vos vas al otro lado, a la Europa occidental, vamos a decir, Ujú, ya no lo tenés. Lo ujú. tuviste seguramente hasta los años 60 y después como que despegó la Europa occidental con su propia vida, superó traumas,
eh, los franceses ahora son aliados de los alemanes, etcétera, etcétera. Pero en la Europa central todavía está el gran temor a lo que puede pasar y que se vuelva a repetir. Entonces, esto me lleva a quién era el gran cuco para Ujú. Pío XII y por qué él tenía una relación especial con Alemania. Él le tenía pánico a Stalin, Mirá. pánico a los Ujú. comunistas y que Stalin hiciera con el Vaticano lo mismo que hizo con la Iglesia Ortodoxa rusa. Ujú. Él tenía muchísimo miedo que Stalin se moviera, entrara en, se moviera a través obviamente a través de Hungría, Yugoslavia, y entrara en Italia, porque en ese momento había muchos comunistas en Italia. Ujú. Había habido pobreza, había habido hambre, había habido emigración. Entonces, eh, el comunismo prendió fuerte y de hecho de ahí sale más tarde el eurocomunismo que creó Enrico Berlinguer, el político comunista italiano, que llegó a co-gobernar con la democracia cristiana, un comunismo versión Claro. italiana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, él tenía pánico a eso. Incluso, incluso hay cartas de él en el cual él le escribía a los británicos y a los franceses, aunque no los quería nada a los franceses, a los británicos sí, pero a los franceses no, ¿Por qué no los querían los franceses? porque decía que eran falsos, Ah, mirá. que no eran de fiar. No andaba con vueltas El- Pío XII, ¿eh? Decía las cosas no, así. no, 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 con palabras muy finas, pero en esencia era lo que él pensaba de los franceses. Sí, sí. Entonces, él les sugería, pero fíjate vos, la visión que al fin y al cabo no anduvo muy lejos de lo que sucedió después. Él les sugería que se reunieran con Hitler y que Ujú. invadieran la Unión Soviética y Mirá. destronaran a Stalin. O Sí, sea, sí. metiéndose mucho en política internacional Sí, sí, y militar también, ¿no? O sea, una y estratega militar, también. por supuesto. Entonces, ante el logro del oso soviético, él prefería a Hitler, porque él había estado trabajando Ujú. como prelado en Alemania, hablaba Sí, sí. alemán, y él consideraba que a pesar de todas las cosas que estaban llegando a él de noticias de lo que estaba haciendo Hitler, Hitler era occidental y Claro, Stalin claro, era un eslavo asiático. ¿Me claro, entendés? claro. Sí, sí, y además Para él, lo los que vos nos soviéticos comentaste. eran, Sí, claro, era sí. Atila el Uno, ¿viste? Yo qué sé, Claro, Genghis porque, o Khan, sea, Genghis Khan. sí, Entonces, sí. él prefería que ganara el de Europa Occidental, el que tenía Exacto. la patria de Bach, de Beethoven. Sí, ¿Me sí. explico? Sí, además Roberto, es Este, lo que tú nos dijiste, de que bueno, Hitler, más allá de sus ideas, de meter mano en el tema de la educación y en la política, él respetaba también el culto y la Iglesia Católica, cosa que si sí, venía el oso de la Unión Soviética iba a arrasar con todo, ¿no? como había arrasado con la iglesia ortodoxa rusa, claro. Claro, sí, Entonces, sí. y hay que acordarse que la revolución bolchevique había pasado hacía 30 años o Sí, menos, sí. Me o sea, hiciste no era acuerdo, me tanto hiciste para acu- atrás. Sí, me hiciste acuerdo, ¿sabés quién, Roberto? Al general de Estados Unidos, Peyton, que dicen que antes Sí, de morir, dijo Peyton, luchamos contra el enemigo equivocado, haciendo referencia a esto que vos mencionás del oso, ¿no? sí, sí, del sí. bando Bueno, comunista, ¿no? O sea que ellos, claro, Peyton dijo, luchamos las fuerzas norteamericanas contra Alemania
pero en realidad el enemigo real era el comunismo que venía de parte del oso, de la Unión Soviética. Sí, y además hay que acordarse que tanto los británicos como los franceses, pero sobre todo los británicos, muchos hasta cierto punto admiraban el milagro económico de Hitler, Claro, empezando por el príncipe de Gales, que luego fue rey poco tiempo porque renunció para casarse con la americana, con Wallis Simpson, que era divorciada, pero él fue a Alemania y volvió hablando maravillas de claro, Alemania porque y Alemania de Hitler. estaba fundida por el Tratado de Versalles y la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y Hitler lo Exacto, levantó, pero ¿no? él sacó, Económicamente. claro, él sacó a Alemania de esa horrenda crisis Ujú. y rápidamente, si uno miramos un calendario, vemos en tan pocos años la dio vuelta. Sí, sí, sí. Entonces, claro, había mucha gente que decía, no, yo lo que quiero es sacarme a estos inútiles y por otro lado tenían el miedo de que los sindicatos eran prácticamente todos comunistas y Claro, querían repetir la revolución bolchevique en otros países de Europa. Entonces, para Pío XII eran un peligro real, pero exacto. también era un peligro real para muchos políticos. Entonces, no era, digamos, un caso en el que luego sí era Hitler el enemigo a derrotar, el ogro, el no sé qué, el no sé cuánto. Hasta el 39, 40 no era eso. Exacto. Entonces, muchas de las actitudes y de los comportamientos vacilantes de Pío XII estaban basados en el momento en que él escribía lo que escribía. Lo Claro. que él tenía, pero esto era bastante típico en esos años, era antisemita. Ujú. Él usaba la vieja historia de que los judíos que habían tenido a Cristo como judío Sí, y que le habían primero considerado un rey y luego lo vendieron a los romanos para que lo crucificaron, eso él no se los perdonaba. Y en claro. las encíclicas yo uso como ejemplo dos que me sorprendió mucho. Sí, Este, una que escribió creo que en el año 48 y en la otra más adelante, eh, habla de que lo que le pasó a los judíos se lo buscaron ellos por su forma de ser, de darle más ujú, importancia a lo material y a la fortuna personal que a la solidaridad claro. y a la fe religiosa, y que la Iglesia Católica lo que perseguía era la verdad y no quería mezclar con gente que había traicionado a Cristo. Él lo escribió esto, pero lo Claro. escribió Increíble, 10 ¿eh? años o 5 años después de acabada la guerra. Sobre todo la peor para mí es la que escribió, ya te digo, a final de la década del 40. Sí, sí. eh, Hacía 5 años que había terminado la guerra y estaba todo claro lo que habían sido el holocausto y los campos de concentración. Y que este hombre escribiera eso, me parece increíble, realmente me parece increíble. No, y la verdad Porque que también unas agallas, ¿no? Enormes, ¿no? Porque el hombre es fiel a su pensamiento y se animó a escribir eso en ese contexto sí, sí, histórico le que vivía la importó humanidad. pero tres pepinos, le importó tres pepinos. Luego tenés también otros episodios, él intervino en un complot, no intervino en el complot, lo hicieron intervenir Ujú, y a la vez él no zafó, porque ujú. él quería ser recordado como el Señor de la Paz. Entonces, hubo
al principio de la guerra, muy al principio, la guerra empieza el 1 de septiembre del 39, cuando Hitler invade Polonia, Ujú, él, eh, él tiene la sensación de que Hitler puede ganar la guerra. ujú, Él cree que Hitler no hay que despreciarlo porque puede ganar la guerra. Tenía mejores armas, un ejército mucho mejor entrenado, tenía dinero, ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso a él le hace también suavizar un poco el trato con la parte de la iglesia alemana que ujú, era pro-nazi. Había una parte de la iglesia católica que simpatizaba con las ideas ujú, porque consideraban que Hitler le había devuelto el orgullo de ser alemán. ujú, Entonces, como existía esta realidad y él la conocía muy bien, ayudado porque había estado viviendo en Alemania y entendía la mentalidad de los alemanes, él no se lanzaba en contra ujú, abiertamente en contra de lo que estaba por suceder y que se veía venir y tal. ujú, Entonces, en el 39, Hitler tenía una muy mala relación con los generales. Los generales ujú, venían todos de familias aristocráticas y sobre todo prusianas. ujú. Los prusianos siempre fueron la parte guerrera de Alemania, desde Ujú. siempre. Sí, sí. Entonces, y eran aristócratas. Y Ujú. A Hitler lo llamaban el pequeño cabo, porque en la Primera Guerra Mundial apenas había llegado a cabo. Claro. Lo despreciaban, lo consideraban un tipo inferior, socialmente inferior a ellos. Y Sí, sí. Hitler lo sentía, lo vivía y se sacó las ganas con muchísimos de ellos. Tarde o temprano, algunos Sí, los sí. mandó a ejecutar, otros los defenestró. Las luchas de poder. Las luchas de poder. Entonces, ya en el 39, un grupo de alto mando alemán del ejército mandó un embajador de ellos a Roma, al Vaticano, a hablar con el Papa para que el Papa hablara con Gran Bretaña y con Francia no, perdón, solo con Gran Bretaña. Una vez más, no se confiaban de los franceses. Sí, sí. Para hablar con Gran Bretaña, para llegar a un acuerdo que ellos iban a derrocar a Hitler, pero que a cambio de eso, y que iban a llevar a Alemania a ser una democracia, y Ujú, que a cambio de eso, que por favor no invadieran Alemania, no hicieran ujú, lo que había pasado después de la Primera Guerra Mundial, sino llegar a un acuerdo, un entente entre las dos partes, diciendo, si nosotros derrocamos a Hitler, ustedes cuídennos y permitan que hagamos una Alemania Qué democrática que va a increíble, ¿eh? ser. Bueno, esto se lo plantearon a Pío XII. Y Pío XII, por esto de que él quería ser el Señor de la Paz, Sí, se lo guardó, no se lo dijo a nadie, pero lo aceptó y sí, se sí. puso en contacto con uno de los personajes de mi libro, que era el embajador ante la Santa Sede de Gran Bretaña. Y Qué él le increíble. mandó la nota a la Cancillería en Inglaterra y en la Cancillería lo que dijeron fue, pero ¿cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa? ¿Quiénes son los generales? Y los generales obviamente no querían que se supieran sus Claro. nombres. Y sí. Entonces, lamentablemente, hasta ahí llegó la cosa. El Papa Mirá se vos. agarró un cabreo bárbaro Me imagino, porque me decía imagino. que no se decidían, pero Sí, yo sí. entiendo, los británicos decían, escúchame, no, yo quiero saber con quién estoy hablando. Y el Papa decía, bueno, están hablando conmigo. Sí, sí, Santo Padre, estamos hablando con usted, pero con quien queremos hablar es con los generales alemanes.
Sí, quiénes sí, son sí, para sí. ver si son en serio, si Qué realmente bárbaro. tienen posibilidad de derrocar a Hitler. Y al final, trágicamente al final, todo se diluyó. Qué bárbaro. Qué Entonces, bárbaro. o sea que ahí yo, Qué bárbaro. yo intuyo que alguien del servicio de inteligencia alemán llegó a descubrir este papel que hizo Pío XII y Exacto, exacto. informó, porque Exacto. Porque la fue verdad que muy ahí los servicios de inteligencia, tanto de, bueno, de Alemania como de los aliados, jugaban un rol fundamental. Roberto, la verdad, interesante esta entrevista en vivo. Merecíamos esta entrevista en vivo. La vez pasada habíamos hablado de turismo y cuando investigué y vi estos libros tuyos y este último que se llama Matar al Papa, dije, tenemos que tener una entrevista para disfrutar de esta novela y de esta historia latente que hasta el día de hoy sigue teniendo sus consecuencias. Roberto, nos tenemos que despedir porque ya vino otro programa, pero si sí, no, sí, sí. seguiríamos, mirá, hasta que ardan las velas. Así que bueno, quiero agradecerte y la preguntita rápida antes de cerrar, que ya nos tenemos que ir, ¿dónde podemos conseguir el libro rapidito? Así la gente, los En- oyentes van corriendo a en- buscarlo. está en las principales librerías y si no lo tienen porque se agotaron, lo piden y distribuidora Guzzi es la que lo distribuye por todo el país. Guzzi se lo lleva a la librería. O sea Bien, bien. que si no lo tienen ahí en la librería, lo han tenido y por lo tanto lo tienen en su registro y le piden al librero, encargame este libro y Guzzi Bien. se lo trae. Bien, muchísimas gracias Roberto. Nos estamos hablando y estamos en contacto. Esperemos vernos pronto. Abrazo grande. Perfecto, un abrazo grande para ti también.